Hola, mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a Frecuencia Magdal, un espacio sonoro donde la voz se convierte en ritual y la palabra en medicina. Este espacio es una conversación íntima entre tú y yo, un susurro desde el corazón de la rosa. Aquí te invito a explorar las enseñanzas vivas de María Magdalena y del linaje de la rosa mística, una tradición de sabiduría femenina y soberanía espiritual. Caminaremos juntas y juntos por los senderos del alma, recordando cómo encarnar lo sagrado en lo cotidiano. Si estás aquí no es casualidad, has escuchado la llamada. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, respira profundo y prepárate para abrir el corazón. Comienza la frecuencia. Querida comunidad, antes de nada, quiero daros las gracias por la acogida tan increíble que ha tenido el episodio de Frecuencia Magdal, los 1000 rostros de Venus, el origen del linaje de la rosa. Han sido muchos los comentarios que he tenido en público y en privado, y en especial quiero mencionar una pregunta que me hizo ayer una alumna de la escuela. Fue una pregunta que la verdad me hizo pararme y reflexionar y que me gustaría compartir ahora contigo porque creo que detrás de ella hay algo muy importante para entender el linaje de la rosa. Su pregunta era esta, decía más o menos algo así. Cuando hablas de las diosas más antiguas, el descenso y la muerte pasa por ellas. Ellas son las protagonistas, pero cuando hablas de tiempos ya de Isis, el descuartizamiento es del masculino y es ella la que de alguna forma regenera al masculino. Y tenía dudas de cómo se pasa del descenso del femenino a que de pronto sea la figura masculina la protagonista del mito. Y bueno, mi primera reacción fue responder rápido y decirle que esto tenía que ver con la llegada del patriarcado. Pero la verdad, anoche dándole vueltas, me di cuenta de que era una respuesta bastante fácil y que le hacía un flaco favor a su pregunta, porque su pregunta era mucho más profunda de lo que parecía y la respuesta de manual, esa de vino el patriarcado y todo se masculinizó, no le hace justicia a la pregunta ni a la verdad de lo que pudo ocurrir. Así que aquí estoy contigo dándole la vuelta despacito a esta pregunta, intentando desmenuzar una respuesta que esté en consonancia al conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Así que bueno, lo primero, vamos a ir al mito sumerio y vamos a irnos a las figuras de Inanna y Dumuzi. Tendemos normalmente a contarlo así muy romantizado. Decimos que Inanna baja al inframundo, que muere, resucita y al volver Dumuzi tiene que bajar para que ella pueda quedarse arriba, como si fuera un acto de amor compartido, como si los dos juntos sostuvieran el ciclo. Pero el mito sumerio dice algo bastante más duro. Cuando Inanna sube del inframundo, no sube sola, la acompañan los demonios Gala, los demonios del Kur, del gran abajo, que exigen un sustituto. Alguien tiene que ocupar el lugar de Inanna para que ella pueda ascender. E Inanna debe decidir quién es esa persona, ese sustituto. Entonces Inanna pasa por Ninsubur, que es su asistente leal, y Ninsubur está vestida de luto, llorando por ella. Entonces Inanna no la entrega. Pasa también entonces por sus dos hijos. Sus dos hijos también están de luto, llorándola. Entonces Inanna decide no entregarlos. Y pasa y llega a Dumuzi, a su esposo, y lo encuentra sentado en su trono, vestido con sus mejores galas, sin haber llorado por ella ni un solo instante. Aquí es cuando la sombra del patriarcado comienza a aparecer. Y el mito dice, literalmente, que Inanna lo miró con ojos de muerte y ordena a los demonios que se lo lleven. Esto no quiere decir que Inanna no sufriera por la decisión que tomó. Pero lo que es importante que veamos es que en el mito sumerio Dumuzi no baja para salvar a Inanna. Inanna lo entrega. Inanna es la que decide su destino, a pesar del dolor que esto le supone.
Y esto cambia muchísimo la lectura, porque lo que aquí se nos está mostrando no es solo una diosa que se atreve a ir al inframundo, es una diosa que tiene autoridad sobre la vida y ahora también sobre la muerte de su consorte. Una diosa que eleva al amado a través del matrimonio sagrado y que cuando ese amado falla, también lo derriba, porque las sociedades ancestrales, quien asumía el gobierno de una comunidad debía ser impecable, y si no lo era, la diosa tenía el derecho de quitarle ese poder. Inanna en Sumeria es soberana hasta sus últimas consecuencias. No es solo amorosa, no es solo madre devota, no es solo amante, es gobernante y es también juez. El mito de Inanna refleja una idea de diosa y de mujer muy complejo y es probablemente el último vestigio de una era y de una sociedad en la que la mujer tuvo un papel social de primer orden. Quédate con esto porque ahora vamos a ver qué es lo que pasa en Egipto. Viajamos entonces al país del Nilo y al mito de Isis y Osiris. Y aquí es donde se vuelve interesantísimo porque la respuesta fácil sería decir el patriarcado masculinizó el mito y le dio el papel principal a Osiris. Y no es del todo así. Lo que ocurre en Egipto es mucho más sutil. Isis no baja al inframundo. Isis lo que hace es iniciar un viaje en busca de las partes desmembradas de su amado Osiris, y esto ya de por sí es un acto espiritual de primer orden, porque habla de recuperar las partes desmembradas del alma. Su gran gesta, la de Isis, no es un descenso voluntario, su gran gesta es la búsqueda del cadáver despedazado de su amado, recorrer Egipto entero recogiendo los pedazos en los que su hermano Seth lo ha desmembrado, recomponerlos, y esto nos habla de su poder de regeneración, reanimarlo el tiempo suficiente para concebir un hijo, Horus, y esto nos habla del poder de la magia sexual que tiene Isis, y a partir de ahí su misión va a ser proteger y criar a ese hijo hasta que sea capaz de vengar a su padre y vuelva a ostentar el trono de Egipto. Entonces, aquí tenemos una operación diferente. La diosa egipcia no pierde poder mágico. Isis es una de las hechiceras más poderosas del panteón antiguo. Conoce el nombre secreto de Ra y esto nos habla del poder de las palabras. Resucita a un muerto, es creadora de los ritos de embalsamar y es portentosa. Pero pierde otra cosa, pierde la soberanía iniciática. Su acción ya no es bajar por sí misma al inframundo a confrontar el misterio. Su acción es servir al ciclo del varón, recompone su cuerpo, resucita su cuerpo, cría a su hijo, sostiene su trono, porque Isis es eso, la señora del trono de Egipto. Pasa de ser la diosa que se inicia a ser la diosa que sostiene la iniciación. Y ahora se entiende mejor todo, porque en Sumeria la imagen de Inanna es la de una mujer alada, de pie sobre dos leones o con las piernas abiertas mostrando sin ningún pudor el poder de su vulva, sosteniendo símbolos de poder en cada mano y con el árbol de la vida junto a ella. Se presenta como una soberana por derecho propio. Mientras que en Egipto a Isis se la representa muchas veces arrodillada, con los brazos abiertos sobre el cuerpo de su amado muerto, es decir, en actitud de plañidera, o bien sentada en su trono mientras amamanta al pequeño Horus, en una iconografía que después va a pasar al cristianismo y a la imagen más famosa que tenemos de la Virgen María. En ningún caso, ni en Inanna ni en Isis, la diosa ha dejado de ser sagrada, pero su gesto sagrado ha cambiado. Ya no es el descenso, ahora es el duelo o es la nutrición. Lo que hace que el mito cambie no es que llegue el patriarcado como una nube negra, es algo mucho más concreto, es que las sociedades cambian la manera de transmitir el poder. En la sociedad de Inanna, en Sumeria temprana, los reyes se legitimaban a través del hieros gamos, el matrimonio sagrado. La sacerdotisa de Inanna se unía simbólicamente con el rey y era ella, a través de ella, la diosa, quien le entregaba el poder al varón. La fuente de la legitimidad estaba en la mujer. El rey reinaba porque la diosa lo permitía y si el rey no estaba a la altura, se cambiaba. En Egipto, en cambio, lo que se está consolidando es otra cosa, es la transmisión patrilineal del trono.
de padre a hijo, de Osiris a Horus. Y la mujer, la madre, la esposa, va a tener una función crucial pero distinta: garantizar que esa transmisión sea posible, custodiar al hijo, criarlo, protegerlo, hasta que pueda ocupar el trono de su padre. El mito de Osiris no es solo un mito de fertilidad, que lo es sobre todo un mito de legitimación de la dinastía masculina, y es así como se utilizó desde el Imperio Medio. Por eso Isis, que es una diosa asociada a Sirio y no a Venus, no desciende, porque si Isis descendiera, si Isis fuera la protagonista del descenso, el rey faraón no tendría modelo a seguir. El faraón muerto se identifica con Osiris, el faraón vivo se identifica con Horus. ¿Y la diosa? La diosa pasa a ser el trono, literalmente. El nombre de Isis significa trono. Su jeroglífico es un trono. La diosa deja de ser quien hace el viaje y pasa a ser el lugar desde el que el rey reina. Pero no quiero quitarle importancia al papel tan importante que tiene Isis, porque es gracias a Isis que figuras femeninas tan poderosas como Hatshepsut o Cleopatra legitimaron su poder, no solo un poder espiritual que las mujeres en el antiguo Egipto tuvieron, sino también un papel y un poder político. Primero, siendo las regentes de los gobiernos de su sobrino y de su hijo, como Isis cuando cuida y educa a Horus, y después asumiendo todo el control sobre el antiguo Egipto por derecho. El mito cambia, la protagonista del descenso cambia, la función de la diosa se reorganiza, pero fíjate bien lo que no cambió. La que conoce y custodia la magia que devuelve la vida sigue siendo ella. La que recoge los pedazos del cuerpo despedazado y los recompone porque conoce el poder de la regeneración sigue siendo ella. La que conoce el nombre secreto de Ra porque posee el poder de la palabra sigue siendo ella. La que sostiene al hijo en sus brazos hasta que está listo para reinar sigue siendo ella. Y esto es importante porque es lo que va a legitimar el poder de mujeres tan imponentes en la historia de Egipto como Hatshepsut y Cleopatra. El descenso ha cambiado de protagonista, pero la sabiduría sigue estando en sus manos. Y por eso, 3000 años después, cuando una mujer cualquiera entra en una iglesia rural del sur de Francia y reza ante una virgen con un niño en brazos, lo que está rezando, sin saberlo, es esto. Está rezando a Isis, recomponiendo, sosteniendo, custodiando. Y es probablemente el último vestigio de la gran diosa. Por debajo de todos los olvidos, silencios, de todas las operaciones políticas, de todas las patrialineaciones del mito, la mano que sabe sigue siendo de ella. Y en el linaje que recogemos en esta escuela, esto es lo que recordamos, esto es lo que volvemos a poner en pie, no la lectura naif de que antes la diosa era todopoderosa y luego vino el patriarcado. Eso es demasiado simple y el linaje se merece muchísimos más matices. Lo que recordamos es esto, que cada vez que cambió el mito, cambió por una razón política concreta, y cada vez que se desplazó a la diosa fue para legitimar una nueva forma de poder masculina. Y aún así, ella nunca se fue del todo, se quedó en los gestos, en las manos, en lo que sostiene cuando todo se cae. Y se quedó esperando a que mujeres como tú, como nosotras, volviéramos a hacer la pregunta correcta y no nos conformáramos con una respuesta simple. Así que gracias, alumna querida, por la pregunta, porque me ha hecho volver a los textos, me ha hecho volver a pensar y me ha permitido hoy traerte a ti, que estás escuchando esto, este matiz que es muy importante y que nos recuerda que lo personal también es político. Te envío un abrazo de corazón a corazón.